No pierdes porque ella esté casada, pierdes en el instante en que aceptas colocarte detrás de la vida de una mujer. Y lo más peligroso es esto, la mayoría de los hombres no se da cuenta de cuando ese instante ya ocurrió. Si estás escuchando este video en silencio, si alguna vez fuiste el hombre comprensivo, prudente, que no exige frente a una mujer casada, y te has preguntado por qué mientras más cuidadoso eres, más pequeño te sientes, entonces este video no viene a juzgarte. Viene a mostrarte el mecanismo que, sin hacer ruido, te fue empujando hacia abajo. La mayoría de los hombres cree que con ser suficientemente correcto, diferente, paciente, todo terminará acomodándose solo. Suena lógico, suena maduro, suena masculino. Pero en este escenario, esa idea es lo primero que te hace perder posición. No porque seas malo, sino porque te colocas tú mismo en un rol que no tiene derecho al poder. Observa una escena cotidiana, una mujer casada, con horarios, con familia, con responsabilidades, con límites que existen desde hace años. Y luego apareces tú. No apareces en la luz. Apareces en los huecos. Cuando está cansada, cuando no se siente escuchada, cuando necesita decir lo que no puede decir en casa. No entras en su vida, eres llamado cuando hace falta. Y ahí nace una confusión letal. Tú piensas que es confianza, pero en realidad es que no alteras el sistema que ya existe. Por eso eres seguro, y por eso nunca eres prioridad. Ser seguro no es ser valioso, es ser conveniente. Un hombre que solo aparece cuando ella es débil nunca será visto cuando ella está fuerte. Y un hombre que no es visible en la vida real termina convirtiéndose en una sombra. Al principio sientes que controlas la situación, solo hablamos, solo cuido, no cruzo límites. Te sientes orgulloso de tu autocontrol, de no hacer nada incorrecto. Pero en paralelo ocurre algo que no estás mirando. Cada vez que escuchas, cada vez que estás cuando ella cae, cada vez que no pides nada, tu cerebro registra un mensaje muy claro: mi valor está en que me necesiten. No en que me elijan, no en que me respeten, sino en estar disponible en el momento justo. Y ahí empiezas a reducirte sin darte cuenta, creyendo incluso que estás siendo noble. Fíjate en los detalles, esperas mensajes pero no preguntas cuándo verse, sabes cosas íntimas pero no tienes lugar definido, siempre entiendes su situación, siempre te dices a ti mismo que no debes ser demasiado. Nadie te obliga a sacrificarte, tú eliges hacerlo para poder quedarte. Mientras menos pides, más crees que vales, pero para la otra persona estás diciendo algo muy distinto: estoy dispuesto a ser secundario. Y ningún sistema psicológico coloca a un secundario en el centro. Esto hay que decirlo con frialdad y justicia: una mujer casada no es una villana por defecto, no siempre calcula, también se siente sola, bloqueada, confundida. Pero su vida ya tiene una estructura completa. Dentro de esa estructura, quien aporta estabilidad es su esposo, y quien aporta alivio emocional puede ser tú. El alivio no exige un precio alto, solo necesita a alguien que no sacude el sistema. No te utilizan porque seas ingenuo, te arrastran hacia abajo porque no pusiste un precio a tu presencia. Detén el video un segundo y pregúntate con honestidad: ¿estás en la vida de ella o solo en su estado emocional? Son dos lugares completamente distintos. Poco a poco te acostumbras a estar en segundo plano y tu mente empieza a justificar la falta de respeto: está ocupada, es complicado, yo lo entiendo. Esperas más, aceptas menos, callas más. Nadie te lo pidió, tú te entrenaste a hacerlo. Y aquí va la verdad que casi nadie dice: un hombre no pierde valor por amar a la persona equivocada, lo pierde cuando permanece demasiado tiempo en un rol que nunca fue nombrado. Pero el error más grande aún no es estar en segundo lugar. El error real aparece cuando empiezas a definir quién eres a través de ser necesario.
Y eso es exactamente lo que vamos a desmontar a continuación. Hay un momento muy concreto en el que un hombre pasa de estar en una posición activa a quedar atrapado en un rol sin derecho a elegir. Ese momento no es ruidoso, no hay discusiones, no hay límites rotos de forma evidente. Ocurre en silencio. Y si lo dejas pasar, casi todo lo que viene después ya no se puede revertir. No empiezas a perder cuando te importa, empiezas a perder cuando no te permites irte. Y aquí es donde muchos hombres adultos, sin darse cuenta, se traicionan a sí mismos. Observa con honestidad lo que ocurre en tu cabeza. Tú no piensas me estoy rebajando, piensas estoy siendo comprensivo, no quiero ponerla en una situación difícil, yo no soy de exigir. Suena correcto, suena moral, suena fuerte. Pero tu cerebro no funciona con discursos, funciona con conductas repetidas. Al principio todavía tienes límites, tienes tu vida, tu ritmo, no respondes siempre al instante. Pero poco a poco sucede algo muy pequeño y muy peligroso. Empiezas a estar atento a su estado de ánimo, a ajustar tu agenda, a sentir cuando ella necesita apoyo. Nadie te lo pide, tú lo haces solo. Y en ese instante el equilibrio ya se rompió. Observa una escena muy humana, ella te cuenta un conflicto en su matrimonio, tú escuchas, analizas, no juzgas. Ella se siente aliviada. Respira. Y en tu mente aparece una idea que parece inocente pero no lo es, al menos conmigo puede apoyarse. Esa frase te coloca en un lugar del que no se sale ganando. La persona en la que una mujer se apoya cuando está mal rara vez es aquella por la que reorganiza su vida. Ese rol existe para ayudarla a volver a un estado tolerable, no para cambiar la historia. Tú no estás ahí para escribir un capítulo nuevo, estás ahí para reducir la presión del capítulo que ya existe. Entonces surge la pregunta clave, ¿por qué no te vas? No porque ames demasiado, sino porque ya has invertido suficiente emoción como para no querer aceptar que estás en el lugar equivocado. Al ser humano le cuesta admitir que se equivocó y a un hombre adulto todavía más. Así que te quedas, no por esperanza, sino porque tu ego no quiere soltar. Aquí va una verdad fría, no tienes miedo de perderla a ella, tienes miedo de aceptar que llevas demasiado tiempo en un rol que no te corresponde. Desde su lado, todo es coherente, tú no presionas, tú no exiges, tú no desestabilizas. Así que ella puede hablar, apoyarse, descargar, sin cambiar nada. Nadie te engañó. El sistema funciona exactamente como tú lo permitiste. Y hay una señal clarísima que muchos hombres ignoran, cuando empiezas a esperar sin ser esperado. Tú esperas mensajes, esperas tiempos libres, esperas señales ambiguas. Ella no espera por ti, no teme perderte, no necesita retenerte. En ese punto ya no hay igualdad. Cuanto más correcto eres en una relación donde no tienes lugar, menos valor tienes dentro de ella. No porque la corrección sea mala, sino porque la corrección no sustituye una posición. Tú crees que estás siendo distinto a otros hombres, pero en realidad estás evitando el conflicto. Y quien evita el conflicto nunca ocupa el centro de una elección. Detente un momento y pregúntate con brutal honestidad, si hoy desaparecieras de su vida, ¿qué cambiaría realmente? Esa respuesta define tu lugar. El problema ya no es ella, es que te acostumbraste a sentirte valioso solo cuando te necesitan, y ese hábito te mantiene atado a un rol que te reduce cada día un poco más. Un hombre no se rompe porque lo rechacen, se rompe cuando intercambia su posición por la sensación de ser necesario. Y lo que viene después es todavía más incómodo, entender por qué, cuando dejas de sostener emocionalmente, el poder se mueve, o no se mueve en absoluto, no es cuando te acercas, sino cuando empiezas a desaparecer, que toda la verdad sale a la superficie. Y justo ese instante es el que muchos hombres no se atreven a provocar. Nunca sabrás en qué lugar estás y siempre estás presente. La presencia constante es lo que esconde las verdades incómodas.
Imagina un cambio mínimo, no desapareces de forma dramática, no cortas, no presionas. Simplemente respondes menos, no sostienes el ritmo, dejas de estar siempre disponible. No explicas nada, no justificas nada, solo retiras energía. Y entonces solo pueden ocurrir dos cosas. En el primer escenario, ella no pregunta, no se inquieta, no te busca. Su vida sigue igual. Esto duele, pero es real. Significa que nunca fuiste un factor que alterara la estructura de su vida. En el segundo escenario, ella percibe el cambio, los mensajes aumentan, el tono cambia, aparece la observación. No porque haya más amor, sino porque se pierde una comodidad conocida. La ausencia no crea valor nuevo, solo revela el valor que ya existía. Aquí es donde muchos hombres se confunden. Piensan que si se retiran, ella los va a extrañar. Ese pensamiento es peligroso. Ella no te extraña como tú imaginas, ella detecta un desequilibrio en su sistema emocional. Tú eras quien absorbía, quien estabilizaba, quien no pedía. Cuando te retiras, ese sistema queda incompleto. Y aquí va una verdad incómoda, si tu ausencia solo le genera molestia pero no la lleva a cambiar nada, entonces nunca fuiste una elección, fuiste un apoyo temporal. El poder en una relación no está en quien da más, está en quien puede retirarse sin desmoronarse. Y aquí es donde muchos hombres quedan atrapados. No se quedan porque sean débiles, se quedan porque ya ataron su valor personal al rol que desempeñan. Cuando piensas en retirarte, aparecen preguntas que parecen nobles, que va a pensar, no estaré siendo frío, no estaré exagerando. Pero en el fondo todas dicen lo mismo, ¿tengo permiso para ponerme primero? Y si necesitas permiso para respetarte, llevas mucho tiempo abajo. Hay una paradoja que incomoda, el hombre que puede retirarse en calma no necesita ser elegido, y justamente por eso siempre conserva la posibilidad de serlo. No pierdes nada al retirar tu presencia, solo pierdes la ilusión del lugar que creías ocupar. Y por eso tantos hombres prefieren seguir dolidos en silencio antes que enfrentarse a una verdad clara. Llega un punto en el que no hay más opciones, o sigues sosteniendo el equilibrio emocional y aceptas el lugar secundario, o sales de ese rol y dejas que la realidad se muestre sola. No existe una tercera vía, solo aplazamiento. Un hombre no es fuerte porque lo necesiten, es fuerte porque no necesita ser necesario para existir. Pero retirarse no es el final, es solo el primer paso hacia algo más difícil, salir sin resentimiento, sin endurecerte, sin convertirte en alguien que reacciona desde la herida. Y eso es exactamente lo que queda por atravesar. Hay hombres que se van cargando rabia y hay otros que se van sin necesidad de demostrar nada. Desde fuera parecen lo mismo, pero por dentro son dos identidades completamente distintas. Irte no te vuelve maduro, lo que determina quién eres es lo que te llevas contigo después de irte. Y aquí es donde muchos creen haber salido, cuando en realidad solo cambiaron de papel. Después de retirarte aparece una trampa muy común, pensamientos como yo di demasiado, ella no lo merecía, este tipo de mujeres solo usan a los hombres. Suenan firmes, pero son señales claras de una herida que todavía manda. Si necesitas convertir al otro en el villano para sentirte correcto, sigues atado. El hombre que realmente se retira no anuncia nada, no se victimiza, no se endurece. Simplemente deja de invertir donde no hay lugar. No por orgullo, sino por claridad. Lo más difícil no es dejar de escribir, lo más difícil es dejar de buscar tu valor en la reacción de otra persona. Cuando ya no te preguntas qué piensa de ti o si te va a extrañar, ahí es cuando realmente saliste. No toda conexión intensa es destino, algunas son pruebas de límite que, si no superas, se repetirán con otra cara. Una mujer casada seguirá con su vida, y no necesita a nadie más para sostenerla. Eso no es un juicio, es un hecho. La pregunta nunca fue qué hace ella,
sino si tú aceptas ser solo un amortiguador emocional. Un hombre adulto no necesita ser el centro de la vida de nadie, pero jamás acepta ser una sombra. Cuando dejas de sostener, algunas personas se van. Cuando dejas de estar disponible, algunos vínculos se apagan. Eso no es pérdida, es depuración. No te rebajas por amar a la persona equivocada, te rebajas cuando amas y olvidas tu lugar. Si hay algo que vale la pena conservar de este video no es cómo irte, sino esta pregunta: ¿en esa conexión eras elegido o solo eras necesario? Cuando puedes responder eso sin buscar confirmación externa, ya no vuelves a estar en el lugar equivocado. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te habló de algo real, en el canal encontrarás más contenidos que continúan esta conversación. Elige el siguiente y seguimos.